funeral. «Estás muerto», dijo Izuku, con lágrimas corriendo por su rostro mientras su madre le daba una última cálida sonrisa y se desvanecía. Se encontró en su hogar actual, fuera de la casa de su infancia. Estaba completamente solo. En el sueño se miraba en el espejo. «Estoy solo ahora». El sueño terminó ahí. Los ojos de Midoriya se abrieron lentamente, tan hinchados como podían estar. Todavía era tarde en la noche. Sintió calor en el estómago, levantó la vista y encontró a su gato sentado allí. Ella ronroneó sonoramente, durmiendo sobre su vientre. Él suspiró, levantó la mano, le acarició la cabeza y se sentó. Midoriya miró por la ventana, la luna todavía estaba en lo alto del cielo. Miró su reloj, 3 am. «Todavía tengo mucho sueño que recuperar», se recostó y cerró los ojos para dormir. Sin embargo, la noche no fue nada tranquila ya que todos sus sueños giraban en torno al estrés de su vida y a su difunta madre. Cuando llegó la mañana, se encontró igual de cansado cuando durmió por primera vez. Dejó escapar un suspiro de agotamiento. «Ahora tengo que ir al hospital. Y dígales a todos los que alguna vez conocieron a mamá, que es solo una persona, que ella falleció. Lo que significa». Él gimió audible mientras arrastraba su mano por su cara. «Tengo que ir a la casa de Bakugo». Había surgido un nuevo problema, Midoriya no tenía el número de Bakugo. Y la única forma en que podría darle la noticia a su madre era visitándola en persona. Se puso de pie, moviendo suavemente el zafiro hacia un lado. Hizo lo habitual. Se duchó, se vistió y realizó cualquier higiene básica que normalmente haría. Se puso los guantes y se miró en el espejo. Llevaba una sudadera con capucha ligera y jeans, solo un atuendo informal. Su cabello estaba bien pero su rostro decía miles de palabras. Tenía los ojos hinchados y bolsas oscuras. Era obvio que no había pegado ojo y que había estado triste por algo. Midoriya suspiró y guardó su teléfono en el bolsillo. Hora de irse. Salió de la casa y fue al hospital. Había un largo camino hasta allí y realmente no quería ir, solo por el hecho de que no quería confirmarlo con sus propios ojos. Confirmar que su madre realmente había fallecido. No era algo que quisiera aceptar. Mientras caminaba por las calles, podía oír a muchos hablar de la devastación que había ocurrido el día y la noche anteriores. Aparte del incidente del festival deportivo, la muerte de All Might había sido un tema candente. Midoriya pudo escuchar un canal de noticias discutiendo sobre ello. Todos los héroes profesionales fueron encontrados muertos esta mañana. Muchos están de luto por su trágica pérdida. Los investigadores han concluido que el responsable de su muerte no es otro que el notorio villano Optic, habiendo sido responsable de la catástrofe que ocurrió durante el festival el día anterior. También mató personalmente a todos los poderes. All Might fue encontrado apuñalado y cortado. Sin embargo, se identificó que el corte provenía de una daga envenenada. El veneno es altamente tóxico con una tasa de mortalidad del 100% y solo toma unos minutos acabar con alguien de la manera más dolorosa posible. Los detalles sobre cómo el veneno destruye el sistema no se discutirán debido a los detalles gráficos. Su cuerpo también fue encontrado quemado, debido al incendio y explosión que se produjo tras su paso. En el lugar no se encontraron pruebas que conduzcan a quien podría ser Optic, informó el reportero. Midoriya suspiró, decepcionado por no haber hecho más. Después de la muerte de su madre, matar a todos por sí solo no era suficiente. Siguiendo su caminata, finalmente llegó al hospital y subió a la habitación de su madre. Caminó vacilante hacia su cuerpo, podía sentir su corazón latir con cada paso. No quería creerlo. Pero la verdad es que su madre se había ido y nada lo cambiaba. «Te dejaremos tener un momento con ella». Las enfermeras salieron mientras Midoriya luchaba por contener las lágrimas. Ella yacía allí, pálida y fría. Parecía cualquier otro cadáver de un día. Midoriya tomó su mano fría y lloró, incapaz de contener las lágrimas que se habían escapado. «Nunca pudiste verme crecer. Y nunca podrás verme crecer. Ojalá pudiera cambiar eso. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Pero esa no es mi peculiaridad. Y yo era un niño de 5 años impotente que sabía cosas que no debería haber sabido. Ojalá pudiera haberla salvado de casarse con él. Habría hecho una vida normal. Habría intentado convertirme en héroe o detective. ¿Quién sabe? Es muy tarde ahora.
Dejó escapar un suspiro tembloroso y miró por última vez el rostro de su madre. A partir de ahí, lo tapó con la manta, para no volver a mirarlo nunca más. Salió de la habitación del hospital y saludó a las enfermeras que habían estado esperando pacientemente. Tendré el funeral mañana, ya me comuniqué con los servicios funerarios. Vendrán más tarde hoy, les dijo Midoriya, secándose las lágrimas restantes. Lo siento querida, tener que lidiar con esto cuando eres tan joven. Si alguna vez necesita ayuda, no tema pedir ayuda. Lamento su pérdida, dijeron las enfermeras, sintiendo colectivamente simpatía por Midoriya. Él sonrió débilmente, gracias. Se despidió con la mano y salió del hospital. Midoriya miró hacia el cielo gris y nublado, y ahora voy a la casa de Bakugo. Genial. Comenzó su ruta, sabiendo a dónde ir. Bakugo no se había mudado de casa en toda su vida, y la había visitado con frecuencia cuando era niño. Por mucho que no quisiera ir, tenía que hacerlo. No podía dejar a Mitsuki desinformada. Después de una ruta de 30 minutos, se encontró frente a la puerta de la casa Bakugo. Respiró hondo y llamó. La puerta se abrió de golpe y Katsuki se paró frente a él. ¿Eh? Dijo, mirando a Midoriya, quien obviamente se veía horrible. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Bakugo, sin saber siquiera qué decir. Midoriya suspiró, solo vine a decirle a tu mamá que mi mamá falleció ayer y su funeral es mañana. Eso es todo, respondió, preparándose para alejarse. Los ojos de Bakugo se abrieron notablemente mientras miraba a Midoriya en estado de shock. No sabía cómo responderle a alguien a quien había estado acosando toda su vida, especialmente en una situación en la que no podía burlarse de él porque estaba completamente mal. Estaré en mí. Midoriya fue interrumpido. Katsuki, ¿quién está en la puerta?, Mitsuki gritó. Katsuki volvió la cabeza hacia atrás. Es Deku. Tiene información importante. ¿Qué es? No puedo gritarlo. Mitsuki se acercó, procedente de la sala de estar del fondo. Midoriya se quedó congelado en su lugar, no podía irse ahora. Mitsuki jadeó al notar rápidamente la condición de Midoriya. Oh no, ¿qué pasa Midoriya?, ella preguntó. Mi mamá falleció ayer en la noche. Vine aquí para decirles que su funeral es mañana, eso es, respondió una vez más. Los ojos de Mitsuki se abrieron mientras se llenaban de lágrimas. Si bien era cierto que no había visto a su mejor amiga en 10 años, Inko seguía siendo su mejor amiga. Ella falleció. Pensé que su condición era estable. Oh no. Por favor, entra, no puedo dejar que te vayas así, le dio la bienvenida al interior. Midoriya gimió internamente, solo quiero ir a casa, entró, quitándose los zapatos en la puerta. Katsuki se quedó torpemente en el fondo mientras Mitsuki sacaba unas galletas y leche tibia. Midoriya se sentó en los cómodos sofás y miró al suelo. ¿Sabes por qué su condición de repente empeoró?, preguntó Mitsuki, haciendo un gesto de que se había comido una galleta. Midoriya negó con la cabeza, ella había estado en coma durante 10 años, en realidad era solo un cronómetro. Eso es al menos lo que dijeron los médicos. Extendió su mano hacia una galleta y se la comió, pudo sentir que su estómago la aceptaba agradecido ya que no había desayunado. Pobrecito. Recuerda que siempre puedes acudir a mí en busca de apoyo. Y Katsuki también te respalda. Si necesitas algo, no dudes en comunicarnos. Midoriya miró a Katsuki, quien todavía parecía quedarse sin palabras, sin saber qué decir. No quería ayudar a Midoriya, ni tampoco quería convertirse en alguien cercano a él. Sin embargo, la situación en la que se encontraba era bastante incómoda. Gracias, tía Mitsuki. Sin embargo, necesito irme ahora, gracias por la comida y las palabras. Más tarde me entregarán una tarjeta con los detalles del funeral, te veré mañana, dijo, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Se volvió a poner los zapatos y se fue cortésmente. Tan pronto como se fue, Mitsuki comenzó a llorar. Inko era alguien a quien apreciaba en su corazón, su mejor amiga. La visitó muchas veces a lo largo de los años en su estado de coma, con la esperanza de que despertara. Pero, por desgracia, ella falleció. Katsuki se quedó allí, incapaz de articular palabras. Inko no era alguien con quien había llegado a ser particularmente cercano, pero la había visto como una figura de tía de la familia. Sin embargo, a medida que pasaron los años, ese recuerdo de ella se desvaneció. Tenía una vaga tristeza y una incapacidad para expresarla.
Midoriya regresó a su casa, finalmente aliviado de haber eliminado las cosas difíciles. Mañana es viernes. Tendré que faltar a la escuela para asistir al funeral. Midoriya pensó para sí mismo. La escuela solo había estado cerrada por un día, aunque al día siguiente estaría abierta. Aizawa debería entender. Es probable que Bakugo no aparezca, mi mamá no era nadie importante para él y yo soy su enemigo. En términos técnicos lo soy, pero él me ve como un enemigo por una razón diferente. Tengo que empezar a hacer planes para la investigación que haré la próxima semana. Según me han visto, buscan a alguien inteligente para ayudar en el caso Óptica. Si reconocen mi talento, probablemente seré yo. Entonces tendré que jugar contra mí mismo. Necesito que mi personaje de detective no sea tan inteligente como mi personaje de Óptica, lo cual no es difícil. Llevaré a los héroes y a mí mismo por el camino equivocado con detalles equivocados que plantaré como Óptica. Ese es mi trabajo futuro. Por ahora, necesito concentrarme en los preparativos del funeral. Finalmente llegó el día siguiente. Fue una mañana temida para Midoriya. No mucha gente conocía a Inko, especialmente porque había estado ausente durante 10 años. Entonces el funeral fue pequeño, las únicas personas que aparecieron, aparte del propio Midoriya, fueron los Bakugos. Midoriya se sorprendió al ver a Katsuki allí también, pero lo descartó porque Mitsuki lo obligó a ir. Era un día lluvioso, por lo que Midoriya estaba agradecido. Era difícil estar triste en un lindo día soleado, los días lluviosos hacían que las emociones fueran menos complicadas. El funeral avanzó y terminó, como lo hace la vida. Midoriya se quedó solo ante la tumba de su madre, que había sido decorada con crisantemos blancos. Eran la flor favorita de Inko antes del incidente. Se sentó allí, mirando la fotografía que había elegido específicamente para su funeral. Las lágrimas corrían por su rostro, el dolor nublaba su corazón. La lluvia caía a cántaros por todas partes, aunque Midoriya no podía molestarse en sostener un paraguas para sí mismo. La lluvia cayó sobre su cabello y su ropa, empapándolo lentamente. Podía sentir que la temperatura de su cuerpo comenzaba a bajar significativamente mientras un escalofrío recorrió su columna. Sin embargo, no podía decir si había sido por la tristeza o por la lluvia. Una brisa fresca golpeó su rostro mientras se levantaba y dejaba escapar un débil suspiro. Adiós, madre. La vida era buena cuando estabas cerca. No puedo creer que todos hayan muerto. Y el incidente del festival deportivo, eso fue. Algo está bien. La escuela volvió a empezar y con la escuela llegaron los chismes. Nadie podía callarse sobre lo sucedido, después de todo fue un gran desastre. Sin embargo, a pesar de todo lo que se habló sobre el festival y todo el poder, la clase 1 anotó la desaparición de los miembros. ¿Dónde está Midoriya? Secuelas. ¿Dónde está Midoriya? Preguntó Kirishima, mirando el asiento vacío. Sí, ¿dónde está Bakugo? Añadió Kaminari, señalando los dos asientos vacíos. Había sido el tercer periodo y los dos no habían aparecido, así que no era como si hubieran llegado tarde. Aizawa miró los asientos y suspiró, lo que pasó el miércoles es razón más que suficiente para no venir a la escuela. Y fue interrumpido cuando Bakugo entró. Buenos días, Bakugo. Llegas un poco tarde pero está bien, dijo Aizawa, disculpándose. TCH, me equivoco. Estaba en un funeral. Bakugo refunfunó, caminando hacia su asiento de evidente mal humor. Si me hubieras enviado un correo electrónico con anticipación, te habría eximido de la escuela hoy. Lamento tu pérdida, dijo Aizawa, apagando el tablero. Bakugo negó con la cabeza, no es mi pérdida. Hizo una pausa, sin saber si le correspondía hablar o no. Mi mamá simplemente me hizo venir. No es algo por lo que tendría que faltar a la escuela. Bien entonces. Bienvenido a clase. No hemos hecho demasiado, discutimos el incidente del festival y discutimos los detalles. Es viernes así que tampoco asignaré trabajo. Toma asiento y ponte al día con cualquier trabajo de las últimas 2 semanas que hayas perdido, respondió Aizawa, sentándose en su escritorio. Bakugo asintió con la cabeza y se sentó allí vacíamente, no le faltaba ninguna tarea, por lo que no tenía nada que hacer. Suspiró, debería haber mencionado por qué Deku está ausente. Bueno, no me corresponde decir que su madre murió. No es que realmente me importe.
Midoriya se sentó en su escritorio, dibujando ojos sobre ojos. La única manera de deshacerse de la sensación en su pecho era ahogarse en el trabajo. Los dibujos, recién dibujados, todavía tenían su brillo verde claro cuando los movió hacia un lado y tomó otra hoja de papel para dibujar un ojo. Dibujó intrincados diseños de ojos, algunos realistas, otros de animales y algunos de ojos que ni siquiera existen. Todos habían llegado a usarse. Nunca se ahogaría en el trabajo inútilmente, todos los ojos servirían para un gran propósito. Espionaje. El lunes empiezo las prácticas con los detectives, también tengo que ir a la escuela y asegurarme de actuar tan triste como todos los demás. ¿Por qué estoy tan triste por la muerte de mamá? Quiero decir, sabía que iba a suceder. Sabía que incluso si alguna vez despertara, nunca volvería a ser la misma. Ella ni siquiera sabría quién soy. Y hablando de manera realista, probablemente ni siquiera viviría una vida feliz. Estaría simplemente en un estado vegetal, incapaz de siquiera pensar. Justo aquí. Porque tenía tantas esperanzas en una situación desesperada. Fue lo más ilógico que pude haber hecho. Extender una pizca de esperanza solo para que, como era de esperar, fuera aplastada. Mi esperanza debería haber sido desperdiciada en el primer año. Sin embargo, supongo que es difícil para un niño de 6 años tan inteligente como yo haber perdido la esperanza. Yo era un niño que todavía se aferraba a las emociones por encima de la lógica y el razonamiento. Tal vez no he cambiado en absoluto. Viendo que estoy de luto por una expectativa. Emociones como esta solo me harán retroceder, y este sentimiento en mi pecho no es agradable. Necesita irse. Y nunca volvió. Nada ha cambiado. Mi vida sigue igual desde ese día, e incluso después de su muerte sigue igual. No tengo motivos para lamentarme. Entonces, ¿por qué sigo tan triste? El fin de semana fue largo y terrible, especialmente para Midoriya. Aunque él no era el único en duelo. Todo el mundo en Japón había estado afligido por lo que había sucedido aquel fatídico miércoles. Se guardaron recuerdos para aquellos que habían fallecido, y especialmente para todos los que habían sido aquellos por quienes la mayoría de la gente estaba de luto. Sin pistas sobre quién podría ser Optic, mucha gente estaba enojada. Un hombre que asesinó brutalmente a todas las fuerzas y a más de 600 personas caminaba libremente por las calles. Podría haber sido cualquiera, haber vivido una vida normal y corriente, una vida de lujo. Esto enfureció a mucha gente, legítimamente. Sin embargo, a Midoriya no le importaba. Tenía una meta que haría cualquier cosa por lograr. Usaría a las personas como trampolines, asesinaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, manipularía a las personas para que cumplieran sus órdenes, y usaría cualquier herramienta que pudiera para salirse con la suya. Se saldría con la suya pase lo que pase, incluso si eso costara la vida de miles de inocentes. Tenía un modo de tener. Incluso a pesar de su dolor, hizo planes entre planes que harían avanzar su plan principal. Sabía exactamente qué hacer, calculó cada riesgo y supo evitarlo. Se le ocurrieron soluciones a problemas que ni siquiera existían en ese momento. A través de su planificación, el dolor en su pecho se desvaneció. Estaba enterrado profundamente en lo más profundo de su mente. Se convirtió en el combustible detrás de sus planes. Llegó el lunes y tenía escuela. Junto con la escuela, era el primer día como detective. Se vistió de uniforme y fue a la escuela. Al entrar al salón de clases, todos pudieron ver la extraña atmósfera alrededor de Midoriya. A pesar de ya no sentirlo directamente, todavía estaba lidiando con las secuelas de su muerte. Tenía bolsas en los ojos oscuras, evidentemente había estado trabajando duro y no había dormido lo suficiente. Su cabello era muy esponjoso, un poco desordenado. Y a pesar de su pequeña sonrisa, era obvio que no se encontraba bien. «Hola Midoriya. ¿Estás bien?», preguntó Kaminari, rompiendo el silencio de la clase mientras caminaba hacia su escritorio. Respiró hondo, es una historia un poco larga pero, suspiró, mirando a Aizawa entrar. Hizo una pausa, esperando la pregunta de Aizawa. «Midoriya, estuviste ausente el viernes. ¿Tienes una nota para que pueda disculparme?», preguntó Aizawa. Midoriya sacó la hoja de papel y se la entregó. Aizawa notó de inmediato lo agotado que parecía.
Incapaz de contener la lengua, casi saliendo como un murmullo de palabras, preguntó: ¿estás bien? Volvió a sentarse en su asiento. ¿Bakugo no te lo ha contado todo?, preguntó. Sabía que no, pero tenía una pequeña duda de que tal vez sí. Se frotó los ojos mientras Bakugo lo miraba con el ceño fruncido. No, TCH. No me correspondía hablar, idiota, respondió Bakugo. Midoriya, ¿qué pasó? Midoriya respiró hondo por última vez. Mi madre. Ella falleció, dijo, liberando el aliento. Observó el rostro de todos palidecer, todos parecían ahogados por sus palabras. Era obvio que no sabían cómo responder, especialmente por la falta de contexto. Lamento tu pérdida, Midoriya. ¿Era ella una heroína profesional? Así lo dijo con una pregunta. Midoriya negó con la cabeza. No, ella falleció pacíficamente en coma el miércoles. Estoy bien, de verdad. ¿Podemos dejar el tema?, preguntó, aunque sonó más como una súplica. Cuanto más hablaba de ella, más volvían a surgir las emociones desvanecidas. Parece que el miércoles fue un mal día para todos. Ahora, por petición, seguimos adelante. Hoy visitaremos la tumba de todos los poderes. Como todos ustedes eran sus alumnos, tienen derecho a visitarlo. Hay un autobús esperándonos afuera, vamos a presentar nuestros respetos y luego reanudaremos las clases de hoy. Continuaré con los anuncios después de que regresemos. Por favor, vayan al autobús. Deja tus cosas atrás, dijo Aizawa, caminando hacia la puerta. La clase salió por la puerta arrastrando los pies y la siguió. Caminaron hasta un autobús, subieron y se marcharon. Fue un largo viaje en autobús, pero finalmente lo lograron. Salieron, todos evidentemente tristes mientras estaban de pie ante su tumba. También estaban allí personas que conocían todas las fuerzas, incluido el héroe profesional número 4, Señor Ojo Nocturno. Él fue su primer y único compañero. All Might no era alguien que aceptara compañeros. Migiteye fue la única y última excepción. Midoriya lo miró, podía oírlo murmurar en voz baja. Curioso, se bajó el guante y leyó su mente. Sabía que esto iba a suceder. Hace 7 años. Le dije que moriría solo de una muerte dolorosa y espantosa. Sabía que alguien lo asesinaría, pero no pude ver quién era. Si hubiera podido, podría haber visto quién era Optic. Podría haber ayudado a resolver el caso más difícil, pensó el hombre para sí mismo. Midoriya sabía cómo funcionaba su peculiaridad. Señor Migiteye, peculiaridad. Previsión. Dado que veía demasiado hacia el futuro, no podía ver quién era yo. Eso es bueno. Habría tenido que matarlo. Se convertirá en un problema en el futuro. No puedo dejar que use su don conmigo. Él verá mis actividades malvadas. Sí, habrá que matarlo. Es un gran problema y está trabajando directamente en el caso Ko. Pensó para sí mismo, mirando a la tumba de All Might. Podía escuchar llantos provenientes de todas partes. Pensamientos de duelo llenaron muchas mentes. No merecía la muerte que tuvo. ¿Por qué? Ojalá no muriera. Esto apesta. Todos podrían. La mayoría de los pensamientos dados eran tristes, pensamientos que genuinamente provenían del corazón. Sin embargo, hubo 2 pensamientos que se ubicaron como valores atípicos entre el resto. ¿Cuándo terminará esto? Tener que fingir estar triste por un plan exitoso es un dolor, pensó Kaminari, secándose las lágrimas. Se sentó hacia el final de la clase, tratando de evitar tantas miradas como fuera posible. Estaba más que molesto. Midoriya se sentó allí, mirando la tumba en silencio. Una imagen de todo poder estaba al lado de la tumba, era una imagen de él desde su mejor momento. Era una imagen que Midoriya odiaba con toda su esencia. No se molestó en forzar las lágrimas que corrían por su rostro, habiéndose visto ya lo suficientemente triste por la muerte de su madre, no había ninguna actuación adicional que tuviera que hacer. Respiró hondo, apartó la mirada y volvió a mirar la imagen. Su mirada se endureció, volviéndose más fulminante. Podía sentir la ira quemar su corazón, lo que había hecho no era suficiente. Podía sentir que la necesidad de venganza prácticamente lo tragaba por completo, envolviendo todo su cuerpo como un capullo. La muerte de All Might, una muerte que él había causado directamente, no fue suficiente para el dolor que le había causado. Merecía que mataran brutalmente a todas las personas que le importaban delante de él antes de tomar su último aliento.
Merecía ver a Japón caer en mis manos, merecía ver a la sociedad heroica desmoronarse bajo mis pies. Merecía que lo obligaran a arrastrarse pidiendo perdón, rogándome que mantenga con vida a sus seres queridos, al igual que había rogado cuando era más joven. Señor Nochevieja. Un doble problema. Alguien que pudiera exponerme y alguien que pudiera interesarles a todos. Necesita morir. Pronto. Además de la mancha, es necesario matar a ambos. Todavía no envié esa orden para deshacerme de él. No obtuve suficiente información sobre él para poder dársela a los superiores para matarlo. Por supuesto, tampoco he pasado tiempo espiándolo. Tengo muchas cosas que hacer y no sé cuánto tiempo tengo. La línea de pensamientos de Midoriya llegó a su fin cuando Aizawa reunió a la clase nuevamente. Era hora de irse. Habían pasado una hora allí, aunque Midoriya apenas podía sentirlo. Sus pensamientos acelerados hicieron que el tiempo pasara más rápido de lo que se pensaba. Es hora de irse. Todos vayan al autobús que espera afuera, dijo Aizawa, señalando en dirección a la puerta. Midoriya iba detrás, todavía perdido en sus pensamientos. Volvió a mirar la imagen de todo poder que estaba junto a su tumba. Un sentimiento de puro desprecio llenó su corazón cuando un pensamiento se hizo claro en su mente. Desprecio muchas cosas, pero yo te desprecio más. Todo podría